pues he estado muy atento a esos datos que nos ha dado a partir de las investigaciones realizadas por la OIT, cómo personas y empresas se han visto afectadas por la COVID. Uno de los problemas es el incremento, o ha sido el incremento del paro. La gente, sobre todo mujeres, han perdido su trabajo y muchas empresas han tenido que cerrar. Una de las razones de esa situación fueron los confinamientos, los lockdowns. No sé si su organización ha analizado cómo estos confinamientos se llevaron a cabo. ¿Hay datos sobre esas decisiones y las consecuencias y sus consecuencias? En el sentido de si fueron pues apropiados o legítimos. Luego, el certificado verde digital. Esto va más allá de lo que serían esas inyecciones con vacunas de mRNA. Bueno, ese certificado fue lo que utilizaron gobiernos, empresas y otras entidades para restringir el derecho fundamental al trabajo de muchos, incluidos miembros del Parlamento Europeo y otros empleados del Parlamento. La primera pregunta, pues, en cuanto a este segundo tema, sería, ¿cuál es la posición de su organización en cuanto a ese certificado verde digital? ¿Tiene una postura oficial, pública? ¿Se manifestaron al respecto? Segunda pregunta en cuanto a este posicionamiento. Bueno, ¿tienen ustedes un posicionamiento público o no respecto de este aspecto? Y luego, si hay crisis parecidas en el futuro, ¿su postura está a favor de estos certificados digitales o no? Gracias. Señora Matías, perdón. Muchas gracias. Pues he estado escuchando con interés su presentación. Ya ha hecho usted referencia a esto, pero querría volver a algunos de los temas relacionados con los más vulnerables. ¿Podría decirnos algo más sobre las medidas necesarias para mejorar la situación laboral, sobre todo de estos trabajadores a nivel de la movilidad? Porque estos fueron de los más afectados durante la pandemia. Sobre todo en cuanto a su seguridad a la hora de cruzar fronteras. Hay muchos trabajadores que viven en un país y trabajan en otro. Y el segundo comentario o pregunta tiene que ver con nuevas medidas o nuevos enfoques desarrollados sobre el derecho a desconectar. Como sabe, durante la pandemia se cuestionó la manera de trabajar. Aquí, en esta institución, también estuvimos estableciendo nuevas normativas sobre el derecho a desconectar. Bueno, ¿qué opina usted o su organización en cuanto a esto? Bueno, pues era la última pregunta. Puede usted responder. Bueno, en primer lugar, señor Terés. En fin, preguntaba usted sobre la postura de la OIT sobre determinadas situaciones, si eran legítimas o recomendables. Su primera pregunta se refería a las decisiones de los países a la hora de establecer un confinamiento o no en función de los datos de los que en ese momento disponían. ¿Fue eso legítimo o no? Yo no puedo hacer un comentario oficial en nombre de la OIT sobre este punto. Yo creo que es algo más bien de la OMS o de los países en cuestión. Lo que diríamos en la OIT a trabajadores, empleadores y gobiernos, en fin, que son los tres presentes en la OIT,
A ver, es muy importante cuando se toman estas decisiones tan drásticas que tienen un impacto sobre la economía, sobre el mundo laboral, siempre es muy importante establecer consultas con aquellos implicados, con las organizaciones de trabajadores y empresarios. Donde se hizo, pues eso ayudó mucho. Muchos países seguramente pues aprendieron de la primera ola y lo aprendido lo aplicaron a la segunda ola. En fin, la estrategia pues se fue modificando a medida que se iba aprendiendo cuáles eran sus efectos. La cuestión es plantearse en qué momento hay que establecer un confinamiento, teniendo en cuenta la salud pública, la economía y los trabajadores, eso por sector. Pero en cualquier caso, consultarlo con las organizaciones empresariales y sindicales. Esa, en fin, sería la recomendación de la OIT. Y en cuanto al certificado verde digital, pues no hay una postura oficial de la OIT a este respecto. No es el tipo de decisión en la que, o sobre la que la OIT mantiene una opinión. Luego, señora Matías, preguntó usted sobre los trabajadores y el tema de la movilidad. Bueno, esto es algo típico del sector del transporte. Entonces, aparecen esos problemas transfronterizos que hay que tener en cuenta para las próximas pandemias. Por ejemplo, los marineros. Aquí la OIT ha trabajado intensamente para hacer frente a los retos a los que se enfrentaron muchos marineros que estaban por todo el mundo, atrapados en barcos, sin que nadie se ocupase de ellos. Y eso pues fue una situación de las más acuciantes. El sector del transporte es un ejemplo de ámbitos en los que las cosas fueran mal, cosas que se podían hacer mejor, y en el caso de los marineros en concreto se intervino para asegurarnos de que no quedaban pues aislados en buques portacontenedores durante meses y meses. Bueno, estas serían las preguntas que yo anoté, la respuesta a las preguntas que yo anoté. No sé si, en fin, si me he dejado alguna tintero, me dirán. No, creo que no.